Piratas bereberes. Siempre me ha atraído el mundo de los piratas, con sus fantásticas leyendas y sus sorprendentes aventuras a lo ancho de los mares. Así que he decidido iniciar un viaje para descubrir la verdad sobre algunos de los piratas más famosos de la historia. Los corsarios bereberes fueron una banda de feroces piratas. Desde el siglo XV y durante más de 200 años aterrorizaron África y Europa. Saqueaban barcos y ciudades costeras y hacían esclavos. Dejaron tras de sí un rastro de destrucción. El miedo a ser atrapado y vendido en el mercado de esclavos se extendió por la costa occidental de Inglaterra. ¿Cómo pudieron estos piratas provocar tanto terror en las ciudades británicas, tan lejos de su país de origen? Los corsarios bereberes operaban alrededor de los antiguos estados bereberes en la costa del norte de África. De ahí el nombre que reciben. La primera oleada de corsarios fue autorizada, ya que de hecho tenían permiso de sus reyes para atacar cualquier barco extranjero. En un primer momento, los corsarios bereberes asaltaban navíos de forma legal. El historiador Todd Gray nos ayudará a entender cómo pasaron a la vida criminal. Ellos decían que eran corsarios y que tenían permiso oficial, pero un pirata actúa igual que un corsario. Los piratas bereberes se comportaban como corsarios, saqueaban los barcos que comerciaban en el norte de África y entregaban parte del botín a su sultán. Sí. Robaban las riquezas del barco y parte de la captura era para el gobierno local. Los piratas se quedaban el resto. ¿Y de dónde procedían? A estos corsarios también se les llamaba turcos, pero ese apodo no es muy preciso. Les llamaban así, igual que a los indios norteamericanos se les llama indios, aunque no proceden de la India. En el fondo se referían a que eran musulmanes. Esos turcos procedían de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. En un principio, los corsarios bereberes permanecieron cerca de su territorio en el norte de África. Sus barcos no estaban hechos para navegar por las agitadas aguas del norte, y en el siglo XVII, algunos marineros británicos y holandeses se unieron a ellos. A estos marineros se les conoció como los renegados. Apoyaron a los turcos para luchar contra los españoles. Pero cuando Jacobo I llegó a un acuerdo con España, los renegados no quisieron dejar ese modo de vida tan rentable y continuaron saqueando. Cuando se aliaban con los bereberes, los marineros europeos debían convertirse al Islam. De hecho, era una práctica muy común y se conocía como tomar el turbante o hacerse turco. Los renegados y los corsarios bereberes formaban una extraordinaria fuerza pirata. Pero después se les ocurrió una idea incluso mejor, la trata de esclavos. No solo robaban los bienes materiales, también hacían prisioneros. A lo largo de los años, secuestraron a más de 1 millón de personas. Las canjeaban por dinero, las obligaban a remar en las galeras o las vendían en el mercado de esclavos. Algunos cautivos también se unieron a los corsarios. Se convertían al Islam con la esperanza de tener una vida mejor. ¿Los musulmanes les alentaban a convertirse al Islam? Les trataban mejor si eran musulmanes. En cierto modo es comprensible. Muchos de aquellos marineros eran chicos jóvenes, estaban lejos de sus casas, tratando de abrirse camino, y era la oportunidad de aspirar a una vida mejor. La alternativa era pasar otros 6 meses prisioneros. Claro. Únete a los corsarios. Quizás los corsarios influyeron a los nuevos reclutas, pero fueron las lecciones que aprendieron de los renegados lo que les permitió progresar y expandirse. Estos nuevos corsarios europeos adoptaron la religión, los nombres y la notoriedad de los piratas bereberes. A cambio, enseñaron a los turcos técnicas de construcción de barcos más avanzadas, y sus flotas se incrementaron en tamaño y categoría. Los nuevos barcos podían navegar más lejos, y los corsarios pudieron ampliar su zona de acción. Había comenzado una nueva era de terror.
Tardaron alrededor de 20 años en expandirse desde el norte de África hasta el sur de Inglaterra. Y sabían muy bien lo que estaban buscando. Querían barcos, hombres y mercancías. Y además, ahora contaban con marineros expertos y con técnicas que antes desconocían. Los marineros occidentales eran una fuente de conocimientos, y creo que eso era lo más importante en ese momento, más que sus aptitudes para la lucha. Los renegados británicos les dieron información que les posibilitó operar frente a las costas inglesas y al mismo tiempo les hizo parecer un poco más poderosos. Se advirtió de la presencia de corsarios bereberes en el canal de Bristol. Les describían como piratas mahometanos a los que debían temer. La angustia se extendió por las comunidades costeras. El canal era una zona tan rentable que los barcos argelinos se dirigían directamente al Severn. Buscaban grandes barcos que no estuvieran bien defendidos y que no llevaran muchos cañones. Y no solo les interesaban las mercancías, también pretendían hacer prisioneros y robar el barco. Lo llevarían a su territorio en el norte de África, pedirían un rescate por los hombres y se quedarían con el botín. Asaltaban barcos de pesca. La zona que va desde el sureste de Gales hasta la costa inglesa de Dorset es apropiada para la pesca de altura, igual que las costas de Irlanda, Terranova, Nueva Inglaterra o Islandia. Así que había muchos barcos cruzando el Atlántico repletos de hombres, 60, 70 u 80, sin cañones ni artillería, perfectos para ser capturados. Los piratas reunieron una suma equivalente a millones de euros actuales. El canal de Bristol tenía otras ventajas. Desde que Jacobo I había firmado la paz con España a principios de 1600, apenas había presencia de la marina en esa área. La marina no era lo bastante numerosa para patrullar toda la línea costera. En cuestión de horas podían desaparecer unos 100 barcos y nunca más volverían a verlos. Aparte de contar con su temible reputación, los corsarios utilizaban métodos más ladinos para atacar los navíos. Se resistían a entrar en batalla, pues sus barcos no eran muy eficaces bajo el fuego. Preferían atacar por sorpresa y escapar. Estas son algunas de sus tácticas. Izaban banderas falsas aparentando ser comerciantes y también escondían barcas detrás de barcos más grandes. Así, cuando las víctimas se daban cuenta, ya era tarde. Otras veces, gritaban a las víctimas en su mismo idioma y después de contactar amigablemente, les atacaban. Los marineros tenían nociones elementales de muchos idiomas. Había personas de Bristol que no se habían adentrado en tierra ni 10 kilómetros, pero conocían bastantes palabras en marsellés o en napolitano. Abordaban el barco de las víctimas con cuchillos, espadas, armas, picas, todo lo que tuvieran, y les amenazaban a muerte, a menos que se rindieran. Por entonces había muy pocos barcos, entre 6 y 60, que utilizaran los garfios para enganchar los navíos ingleses. Después, los asaltaban y los sometían. Una vez enganchado el barco, los corsarios lo asaltaban moviéndose bajo cubierta. Abrían a golpes los baúles y robaban incluso los libros y las sábanas. Y cuando subían a cubierta, arrancaban la ropa a sus víctimas. Finalmente, los barcos quedaban vacíos y los ingleses eran apresados. De vez en cuando se escuchaban historias de barcos que habían sido hallados flotando a la deriva y sin nadie a bordo, como el Mary Celeste. Se lo llevaban todo. Encontraban zapatos turcos o trozos de telas turcas en esos barcos. ¿Y qué les ocurría a los hombres que eran atrapados por los corsarios? El padre Pierre Dan, un párroco que negoció rescates a favor de los cautivos, escribió relatos sobre las atroces torturas que sufrieron. Los turcos eran conocidos por su crueldad. Encadenaban a sus víctimas, las crucificaban o las emparedaban, dejando solo un pequeño orificio de piedra hasta que morían. Por ejemplo, hubo 2 hombres de Cornwall a los que les cortaron las orejas y se las hicieron comer.
y otros casos. ¿Por qué? No se sabe. Se cree que fue un castigo. Tal vez oyeron algo que no debían, y cuando decían algo que no debían decir les cortaban la lengua. Hubo muchos hombres que regresaron con la lengua cortada. Les cortaban las orejas si oían algo. ¿Y si olían algo entonces les cortaban la nariz? De eso no tengo pruebas. De las otras dos sí. Sembraban el pánico. Tanto es así que actualmente en Cornwall mucha gente dice: ten cuidado que no te cojan los turcos, forma parte de la cultura. No contentos con desvalijar los barcos, los piratas empezaron a invadir aldeas costeras. La aldea de Baltimore, en Irlanda, fue atacada por los corsarios y secuestraron a casi todos sus habitantes. También desembarcaron aquí, cerca de Weston-super-Mare, y se llevaron a hombres, mujeres y niños. Los corsarios bereberes tenían una reputación temible entre los marineros y los comerciantes, pero ahora el miedo se había extendido a lo largo del litoral. La gente temía que se los llevaran a ellos o a sus familias. Y tenían buenos motivos para temerles. 1625 sería un año terrible, sacudido por numerosos ataques piratas. Llamados así por los puertos que frecuentaban en el norte de África, los corsarios bereberes asaltaron barcos en el Mediterráneo desde el siglo XV. Pero en 1620 se fijaron en una recompensa mejor. Los corsarios se movían por aguas europeas, saqueaban barcos, apresaban a los marineros y los vendían como esclavos. Pero también habían empezado a atacar asentamientos costeros. Desembarcaban en las playas durante la noche y sorprendían a sus víctimas antes de que éstas pudieran reaccionar. Aprovechando su temible reputación, los piratas bereberes vieron los pueblos costeros como una fuente inexplotada de ingresos. Se podía ganar dinero de los secuestros y sus rescates. En muchas ocasiones, cuando alguien era secuestrado, su familia ofrecía dinero a los piratas de inmediato. Era muy común que los piratas vendieran a los esclavos en la misma región donde los habían secuestrado. Era el modo más rápido de sacar dinero y les ahorraba el problema de transportarles. Apresaban a cualquiera, hombres, mujeres, viejos y jóvenes. Pero preferían a los hombres de mar. Mientras trataban de ganarse la vida, los marineros y pescadores eran capturados. Muchos no volvían a ver Gran Bretaña ni a sus familias. Con la llegada de los corsarios al canal de Bristol se incrementaron los rumores y se desató el pánico. Sir John Eliot, el almirante de las costas de Cornwall, escribió lo siguiente: la osadía e insolencia de estos piratas va más allá de toda comparación. Ningún tiempo pasado ha tenido ejemplos parecidos. Lo que básicamente significa que nunca habían visto nada como estos viles corsarios. Se dice que 1625 fue el peor año de ataques corsarios. Más de 1000 personas fueron secuestradas en West Country. En agosto de 1625, el alcalde de Bristol solicitó la presencia de la marina en los alrededores de las islas de Lundy, Scilly y Landsend. Necesitaba proteger el transporte marítimo. No quería que los mercantes fueran acosados por esos despiadados piratas. Pero la marina era impotente contra los corsarios. No lograron proteger los barcos. Muchos desdichados marineros fueron capturados y sufrieron un tortuoso viaje a bordo de las galeras. Si tenían suerte eran vendidos en su propio país. Pero a la mayoría los llevaban hasta el Magreb, donde los vendían como esclavos. Se estima que los piratas secuestraron a más de 1 millón de personas en Europa entre 1520 y 1780. Los llevaban al puerto de Salé y los encerraban en el castillo donde vivían apiñados. Luego los obligaban a desfilar por las calles encadenados y con poca ropa. Un dirigente local los inspeccionaba y escogía los mejores para sí mismo. El resto tendría que esperar la subasta pública. El precio dependía de factores como la edad y la fuerza. También examinaban sus dientes para asegurarse de que podrían masticar el pan duro y la carne seca de galeras. Incluso los azotaban con palos y les hacían saltar para ver si estaban en condiciones. Los tratantes también compraban esclavos para negociar sus rescates. Los métodos para calibrar su valor eran simples. Miraban sus manos. Veamos tu mano.
Comprobaban si eran propias de un obrero o de un caballero. Si eran ásperas y callosas, conseguirían menos dinero que si eran las manos finas y delicadas de un caballero. Y solo quedaba esperar que alguien pagara el rescate. Por un caballero se pagaban 400 o 500 libras. Algunos de los que habían estado cautivos regresaban a casa y poco después volvían a ser capturados. ¿Entonces era algo muy común? Se estima que a principios del siglo XVII se pagaron 1 millón de libras en rescate por ciudadanos ingleses. Es una suma enorme. En esa época pudieron ser capturados unos 3.000 o 4.000 hombres en el suroeste de Inglaterra. Sin duda, se trata de una cifra muy elevada. Y las consecuencias fueron devastadoras. Se interrumpió el comercio durante varios años y en algunos puertos no quedaban marineros. El miedo a los turcos inmovilizó a la gente. En cambio, en el norte de África hubo muchos puertos que se enriquecieron. Pero no siempre se pagaban buenos precios por los esclavos. A veces el mercado estaba tan saturado que se decía que podías cambiar un cristiano por una cebolla. Los esclavos tuvieron diferentes destinos. Aquellos que no fueron vendidos y por los que no se pagó ningún rescate, fueron obligados a trabajar de remeros. En los barcos había más de 300 esclavos manejando los remos. Cuando las velas no eran suficientes, contaban con un motor humano. Los ataban a cada lado de la galera y los forzaban a remar mientras eran flagelados. Les fustigaban con una fusta llamada písel, que se fabricaba con un pene de toro extendido. Era un tipo de fusta muy común en aquella época. La tortura duraba semanas hasta que los corsarios decidían regresar al norte de África. Seguían navegando hasta que tenían a bordo bastantes hombres, suficientes cautivos como para justificar su regreso al Magreb. Sabemos que algunos esclavos se pasaron semanas navegando, desde las islas de Sicilia hasta el canal de Bristol, y vivieron una vida miserable. El autor Lane Poole publicó relatos sobre los cautivos. Un hombre llamado Jean Martel de Bergerac, esclavo en un barco bereber, describió así la vida a bordo. 6 hombres encadenados a un banco, desnudos, como recién nacidos, con un pie en un soporte y el otro sobre el banco delantero, sujetando un remo increíblemente pesado, inclinándose hacia popa, estirando los brazos para evitar la espalda del remero que hay delante y que se inclina a la vez. Manejando un remo de galera durante 10, 12 e incluso 20 horas, sin descansar un instante. Si un esclavo caía exhausto sobre el remo, lo cual pasaba a menudo, era azotado hasta que se le daba por muerto. Después, sin ninguna ceremonia, lo arrojaban al mar. Incluso si el barco naufragaba, los esclavos seguían encadenados. Los corsarios preferían que se ahogaran a que escaparan nadando, ya que podrían informar a las autoridades sobre sus rutas y escondites. También conservaban a los esclavos como táctica. Los cristianos no emplearían sus armas si sabían que bajo cubierta estaba remando su propia gente. Pero los esclavos de los bereberes podían aspirar a una vida mejor y unas tareas más fáciles si se convertían al Islam y tomaban un nombre musulmán. Y aunque suene disparatado, trabajar para los corsarios parecía ser preferible. En ocasiones, las autoridades se demoraban mucho en pagar su rescate. El sistema británico para liberar a los esclavos era caótico. Miles de hombres y mujeres languidecían bajo las cadenas de los corsarios sin recibir ayuda de sus gobiernos. En cada condado que he investigado por toda Gran Bretaña, he descubierto que las parroquias donaron dinero para rescatar a los esclavos. Se dice que en Plymouth, en el exterior de la iglesia, había 2 hombres que recaudaban el dinero para los rescates. Pero se podía tardar 1 año o 2 en liberar a cada persona. E incluso una vez liberados, no todo era sencillo para los esclavos, especialmente si habían adoptado la religión y el nombre de sus captores. Cuando regresaban a casa, aquellos que se habían convertido al Islam no recibían una calurosa bienvenida por parte de la comunidad cristiana.
El obispo de Exeter estaba tan preocupado al respecto que ideó un servicio especial de la Iglesia de Inglaterra. A partir de entonces, cualquier hombre convertido al Islam podía asistir a ese servicio y volver a ser cristiano. Por lo general les vestían con un hábito blanco, similar a los del Ku Klux Klan, con el gorro en punta y agujeros para los ojos. Debían permanecer de pie en ciertas partes de la iglesia durante 6 semanas y no podían hablar hasta que pidieran perdón a Jesús y a la congregación por haberse apartado de la verdadera luz. Eso demuestra lo trascendente que fue aquel hecho en la Inglaterra de 1630. El mismo obispo de Exeter puso en marcha ese oficio. Los corsarios se labraron una reputación y amasaron una fortuna, pero no podían gozar de esta situación para siempre. A finales del siglo XVII, la presencia de los piratas bereberes empezó a disminuir en las costas británicas. Eso puede atribuirse a algunos factores. A lo largo del siglo, la marina inglesa había aumentado y contaba con una flota más eficaz y preparada. También habían estallado algunas guerras en el norte de África y muchos bereberes regresaron para luchar por su país. Pero lo más revelador es que el comercio despuntó en sus ciudades y podían saquear allí. Fue un periodo de unos 200 años en el que se pasó por varias etapas. Hubo momentos en los que la presencia de los piratas era solo algo irritante y otras veces un verdadero caos. 1625 fue el peor año para el suroeste de Inglaterra. Estos legendarios piratas se abrieron paso a través de los mares, aterrorizando a los habitantes de los pueblos costeros y secuestrando a más de 1 millón de personas. Hay muchos motivos por los que los corsarios bereberes sembraron el pánico. Nadie había visto nada parecido. Hasta entonces, los piratas realizaban sus fechorías en alta mar, pero estos hombres invadían las aldeas de la costa. Por primera vez, los marineros de agua dulce corrían peligro. Sin duda, el temor a los turcos fue tan grande que aún pervive en el folclore occidental. En el próximo programa conoceremos a Buzz Rogers, el hombre que puso fin al azote pirata.